Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Animados? Pues gracias a Dios no está haciendo tanta calor como el domingo pasado. Primera de Timoteo. ¿Pueden abrir sus Biblias allí, por favor? Primera de Timoteo. Hoy vamos a estar estudiando los versos 3 al 11. Y antes de empezar, quisiera que como congregación oráramos por una petición que le hicieron a nuestro hermano Guadalupe, una hermana en Perú, que no conocemos, pero que conoce nuestro hermano Lupe. Le van a hacer una cirugía, un trasplante, no sabe si de hígado o de... ¿Dónde está Lupe? Bueno, y hasta el nombre se me olvidó, me lo acaba de decir de la hermana. Pero el Señor conoce su nombre y vamos a orar, vamos a clamar al Señor por ella, por este trasplante que le van a hacer. Y también vamos a orar por Artemio, el sobrino de nuestra hermana Luisa y hermano Bernardino. También por nuestra hermana Ofelia, por su salud, vamos a añadirla allí. Ok, entonces si se pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos venir delante de tu trono, que podemos venir al Padre y interceder, Señor, a favor de la hermana que se encuentra en Perú. Tú sabes exactamente lo que ella está padeciendo, Señor. Tú sabes lo que van a hacer, qué tipo de trasplante van a hacer. Y Padre, rogamos que sea un trasplante exitoso, que ella pueda seguir sirviéndote, que pueda seguir viviendo para ti, trayendo gloria a tu nombre. Señor, si así te place a ti, sabemos que como hijos de Dios nuestras vidas están en tus manos, Señor, y pedimos que se haga tu perfecta voluntad en la vida de nuestra hermana que se encuentra en Perú, Señor. Tú sabes, tú conoces su nombre, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que todo salga exitoso, Señor, para la gloria de tu nombre. Pedimos también por Artemio, esta cirugía del apéndice que le van a hacer. Padre, también pedimos que sea una cirugía exitosa, Señor. Que este niño de 12 años pueda salir bien, que no haya, que nada malo salga en esta cirugía, Señor. Sabemos que muchas veces se pueden complicar, pero rogamos esta mañana por él y rogamos por sus padres, Señor, que puedan venir al conocimiento de tu salvación en Cristo Jesús y que tú uses esto, Señor. Uses lo que tengas que usar para que ellos puedan venir a conocerte a ti, conocer su necesidad de ser perdonados y de ser salvos, Señor. Y Padre, también pedimos por nuestra hermana Ofelia, por su salud, Señor, que la restaures, que la fortalezcas y que la llenes de ánimo, una llenura fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Le pedimos esta mañana. Y también quiero pedir por mi mamá, Señor. Gracias porque la has estado restaurando poco a poco y pedimos, Señor, esta mañana que la sigas restaurando, sigas fortaleciendo su alma, que sigas fortaleciendo y restaurando todas esas las áreas en su cuerpo que han sido dañadas por embolia o lo que ella sufrió, Señor. Te sigo rogando por mi madre. Y te pido, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra esta mañana. Señor, que bendigas el estudio de los niños que van a ser instruidos en tu palabra y que bendigas a todas las iglesias, Señor, que hoy se reúnen para adorarte y estudiar tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y es la que necesitamos en nuestras vidas. Y de eso exactamente vamos a estar hablando, de lo importante que es la sana doctrina, lo importante que es tu palabra, tu verdad en nuestras vidas, Señor. No hay nada que lo pueda sustituir. Y tú nos amonestas, tú nos exhortas, nos das el mandato, Señor, de tener cuidado lo que escuchamos y abrazamos como verdad. Y pido que bendigas tu palabra, Señor, esta mañana. Bendigas a tu congregación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya que están de pie, espérense, sorry.
Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer los versos que vamos a estudiar. Hola. Ah, gloria a Dios. Ok. Ok. Amén. Sí, gracias a Dios. Desde ayer se ha estado orando por él. Ok. 1 Timoteo, verso 3 al 11. Pablo, escribiendo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y ese es el título de este mensaje esta mañana. Así te encargo ahora. Verso 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena y si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Padre, ya oramos, pero volvemos a pedirte, bendice tu palabra esta mañana. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pueden tomar su asiento. Pues el domingo pasado introducimos la primera carta a Timoteo, estudiamos solamente los primeros 2 versículos y vimos que el apostolado de Pablo y de los 12 apóstoles fue un llamado especial y un llamado único. Hoy en día ya no existen apóstoles como los 12 y como el apóstol Pablo. Y también vimos cómo la revelación del Evangelio y la autoridad que Pablo recibió fue directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y es con esa autoridad que Pablo le escribe a Timoteo esta carta. Y vimos el domingo pasado que la razón por cual él escribe está en el capítulo 3, verso 15. Pablo le escribe a Timoteo para que él supiera cómo debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, ningún pastor, ningún líder y ningún anciano tiene la libertad para hacer lo que él quiera con la iglesia, o lo que él piensa que es mejor para la iglesia y cómo conducir a la iglesia. Nosotros no tenemos que andar experimentando, no tenemos que estar inventando el orden ni la conducta de la iglesia. El Señor ya nos definió, ya nos dijo cómo es que debe de llevarse a cabo la vida dentro de la iglesia, la reunión de los santos. Cómo debemos de conducirnos, lo que Él espera de cada una de sus iglesias. Y nosotros solamente tenemos la responsabilidad de caminar en lo que Él ya estableció para nosotros, lo que está escrito en su palabra, para que nosotros podamos ser y vernos como la iglesia que Él quiere que nosotros seamos. Ya está aquí, ya nos dio el orden. Y la razón por cual Pablo le tiene que recordar a Timoteo sobre el orden de la iglesia y la conducta en la iglesia es porque había desorden en la iglesia de Éfeso.
y no se estaban comportando de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia de Éfeso, tal como Pablo les había advertido a los ancianos en la última reunión que él tuvo con ellos antes de ser encarcelado en Roma. Y en Hechos 20, vimos esto el domingo pasado, pero en Hechos 20 vemos que esa reunión que se llevó a cabo con los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, y Pablo les dice a ellos en el verso 29, capítulo 20, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces Pablo les advierte a ellos que esto iba a suceder y les sigue diciendo, por tanto estén alertas. Y esta advertencia sobre los falsos maestros, el primero que nos la dio fue nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento vemos que ha habido falsos profetas y falsos maestros. Y esta siempre ha sido la advertencia para el pueblo de Dios. Y aquí Él les dice, van a venir estas cosas, así que ustedes tienen que estar alertas. Y la iglesia tiene que siempre estar alerta de estas cosas, porque van a venir. Y Él les dice, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, y les dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Y la manera que nosotros nos mantenemos alertas de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de todos estos vientos de doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, es estar atentos, estar apegados, estar permaneciendo en la palabra de Dios, en la palabra de su gracia, porque esa es la que es poderosa para edificarnos y para darnos herencia entre todos los santos. ¿Y qué pasó? Después de unos años llegaron y se levantaron los falsos maestros en la iglesia de Éfeso y empezaron a soltar su veneno y a corromper la vida de la iglesia, enseñando mentiras, hablando cosas perversas. Y eso es lo que hace la falsa enseñanza, lo que hacen los falsos maestros, corrompe la vida de la iglesia. Y ahora Timoteo tiene la gran tarea de poner orden en la iglesia de Éfeso. Recuerden que Timoteo para este entonces ya tenía como 20 años sirviendo al lado del apóstol Pablo. Timoteo fue uno de los pocos que sirvieron con él hasta el final. Y se cree que Timoteo tenía como unos 36, 37 años cuando Pablo le escribió esta carta. Y esa edad era considerada joven en la cultura de aquellos tiempos. Pero Timoteo no era un neófito, no era un nuevo cristiano. Timoteo era un siervo fiel. Él había sido probado al lado del apóstol Pablo. Y vimos que él era uno de los pocos que era del mismo sentir en su amor y su preocupación por las iglesias. Entonces Timoteo era de confianza, este jovencito era responsable. Y miren, muchas veces queremos servir a Dios, muchas veces queremos ser usados por Dios. Y vamos a estar viendo que uno de los requisitos para ser un pastor o para ser un diácono es la fidelidad. Es ser una persona de confianza, es ser responsable. Entonces, pero muchas veces no queremos hacerlo. No estamos dispuestos a ser responsables, no estamos dispuestos a brindar confianza a los demás. Y eso es lo que se necesita, es lo que Dios pide y espera de cada uno de nosotros, si queremos servir en su obra, si le queremos servir a Él. Y Timoteo él era de confianza, él era un hombre responsable. Y vimos que después de que Pablo salió de su primer encarcelamiento, esto es lo que muchos estudiosos creen, porque esta carta no cabe en los viajes misioneros que vemos en el libro de los Hechos.
Entonces el libro de los Hechos termina con Pablo estando en prisión por 2 años y se cree que Pablo salió después de la cárcel después de esos 2 años y él va con Timoteo a Éfeso y visita la iglesia allí. Y cuando Pablo llega, él ve el desorden y él al parecer él disciplina y él quita del liderazgo a los falsos maestros que estaban allí. Y se cree que era Himeneo y Alejandro, que menciona en el verso 20. Y Pablo usa un lenguaje fuerte allí. Él dice allí en el verso 20 que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Entonces, después de que Pablo hace esto, él se va para Macedonia, pero él deja a Timoteo encargado en la iglesia de Éfeso como el pastor principal y le da la tarea de poner las cosas en orden. Y Pablo, estando en Macedonia, él escribe esta carta para animar a Timoteo, para fortalecer la mano de Timoteo. Porque con el lenguaje que vamos a ver y que la manera que Pablo se expresa a lo largo de esta carta, al parecer Timoteo estaba como batallando, él estaba luchando para cumplir con lo que Pablo le había mandado hacer. Y al parecer esta noticia de alguna manera llegó al apóstol Pablo y por eso le escribe ahora esta carta. Tenemos que recordar que Timoteo no era como Pablo. Estos 2 hombres tenían personalidades muy diferentes. Pablo era como más rudo, él era como más resistente, era más perseverante. Y Timoteo no. Vamos a ver que a lo largo de la carta que vemos a Timoteo como tímido. Él era un hombre tímido, que estaba enfermo del estómago. O sea, no era un Pablo. Y vamos a ver en primera y segunda de Timoteo que él constantemente necesitaba ser animado, constantemente necesitaba ser recordado. Y estos hombres eran muy diferentes. Pero aún así Dios los usó a los 2. Entonces, para servir, hermanos, no todos tenemos que ser iguales. Y gracias a Dios por eso. Amén. Dios no quiere que todos sean como Jonathan, no quiere que todos sean como yo, no quiere que todos sean como hermano Mike. Todos somos muy diferentes. Tenemos personalidades muy diferentes. Y al único que nosotros debemos estar imitando, o si debemos estar siendo clonados, si puedo usar esa palabra, es a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es el único a quien nosotros debemos de imitar y parecernos a Él. Entonces, Pablo le escribe para animarle, para recordarle por qué lo dejó en Éfeso. Y después de saludarlo, en los versos 1 y 2 que estudiamos el domingo pasado, Pablo se va directamente al grano. Él se va directamente al problema, al asunto principal, y es como el fundamento de donde él va a escribir y exhortar y dar toda la instrucción a Timoteo ahora. Él le dice a Timoteo en el verso 3 y 4, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, al parecer, Timoteo como que no se quería quedar en Éfeso. Tal vez quería irse con Pablo, tal vez no quería lidiar con los asuntos en Éfeso. ¿Y quién lo puede culpar? ¿Quién quiere llegar a poner orden en una iglesia problemática, una iglesia desordenada? Nadie. Y tal vez él quería salir huyendo, tal vez él no quería estar allí, él no quería esa tarea. Y normalmente esa es la tendencia que tenemos cuando hay problemas o cuando hay situaciones difíciles. Lo primero que queremos hacer es huir, es ignorarlo, es salir corriendo.
Y pensamos como que si al correr o al huir, como que los problemas se van a solucionar por sí solos. Muchas veces lo hacemos con nuestras relaciones con los demás, lo hacemos en nuestro matrimonio. Y cuando hacemos eso, lo único que hace es que el problema se haga más grande. Entonces, sabemos que los problemas no se arreglan por sí mismos, pero normalmente esa es nuestra tendencia. No los queremos enfrentar. Pero tenemos que enfrentar los problemas, especialmente aquí en la iglesia, en la casa del Dios viviente. Tenemos esa responsabilidad. Entonces no sabemos exactamente qué estaba pasando con Timoteo, solo sabemos que Pablo le tuvo que rogar para que se quedara en Éfeso. Y lo dejó con un propósito. Y ese propósito era de instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y al final del verso 4 le dice, así te encargo ahora. Le volvió a recordar, le volvió a dar el mandato. Le rogó que se quedara, pero le dio un mandato, una orden. Ahora, la palabra te encargo en el griego es una palabra militar y significa dar una orden estricta de un comandante o de un oficial superior. Y la palabra instruir allí es una traducción media débil, podría decir, sí transmite algo, pero no es tan fuerte como la palabra te encargo. Pero la palabra original es esa, te encargo, es una orden estricta de un comandante, es la misma palabra en el griego. Entonces Pablo le da la orden a Timoteo de que ordenara, de que instruyera, de que mandara a algunos a no enseñar doctrinas extrañas. Pablo le dice, Timoteo, tú no tienes una opción. Tú tienes que hacer esto. Es una orden. Pablo no le estaba pidiendo un favor a Timoteo. Pablo le estaba dando un mandato, una orden estricta como de un comandante. Y vemos que en el verso 18 se lo vuelve a repetir. Del capítulo 1, él le dice, esta comisión es la misma palabra, te encargo. Esta comisión, este encargo, esta orden, te confío, hijo Timoteo. Y al final de la carta, en el capítulo 6, verso 13, le dice, te mando, es la misma palabra en el griego, te encargo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús. Entonces, la orden que Pablo le estaba dando a Timoteo no era solamente de parte de él, era de parte de Dios y de parte de nuestro Señor Jesucristo. La orden venía del cielo a Pablo y de Pablo a Timoteo. Y les muestro todo esto porque tenemos que entender la seriedad y lo importante que es este mandato. Y es un mandato que muchas iglesias, y digo esto con tristeza en mi corazón, que muchas iglesias han ignorado y han dejado de obedecer. Timoteo, te dejé en Éfeso para que encargaras, para que ordenaras, para que instruyeras a algunos a no enseñar doctrinas extrañas. Así te encargo ahora. Esta comisión te confío, te mando delante de Dios y de Cristo Jesús. Y uno de los temas principales de la primera y segunda carta de Timoteo y de Tito es la doctrina, la enseñanza. Es de suma importancia. Se repite como 15 veces a través de las 3 cartas y 7 de esas veces se repite, de las 15 se menciona aquí en primera de Timoteo. Y doctrina simplemente significa eso, enseñanza. Entonces, Pablo va a hacer el contraste. Hay falsa enseñanza y hay verdadera enseñanza. Hay falsa doctrina y hay verdadera doctrina.
Y Pablo aquí le llama a la falsa enseñanza una doctrina extraña, una doctrina que es contraria, que es opuesta a lo que enseña la palabra de Dios. En el capítulo 4, Pablo le llama doctrina de demonios. En el capítulo 6, le llama una doctrina diferente. Y a la verdadera doctrina le llama en el verso 11 del capítulo 1 la sana doctrina. En el capítulo 4, verso 6 le llama la buena doctrina. En el capítulo 6, verso 1 le llama nuestra doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Muy sencillo. En el capítulo 6, verso 3, Pablo allí le dice a Timoteo, si alguien enseña doctrina diferente y no conforme a las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. La sana doctrina es todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, todo lo que Él habló, toda la revelación que Jesús le dio al apóstol Pablo. Esa viene siendo, en pocas palabras, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es el mandato de ordenar a otros a que no enseñen doctrinas extrañas. Enseñanzas contrarias a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, la prioridad para nuestro Señor Jesucristo, para Pablo, era siempre la sana doctrina. Y esa tenía que ser la prioridad de Timoteo y tiene que ser la prioridad de nosotros también. Y de todas las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que lo vemos aquí, en las cartas de la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, cómo se infiltraron muchas falsas enseñanzas, muchos falsos maestros. Hemos visto a lo largo de la historia muchas falsas enseñanzas, doctrinas extrañas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y la iglesia ha tenido que luchar y salir adelante, y gracias a Dios por los hombres fieles, mujeres fieles que han permanecido en la palabra de Dios, que se han parado en la brecha por la palabra de Dios. Y seguimos aquí. En mis 15 años que tengo como cristiano me ha tocado ver muchos vientos de doctrinas pasar por este valle. Siempre que sale como una nuevo movimiento, nuevo algo en la iglesia, la iglesia evangélica lo abraza y somos tan dados a las cosas, a las novedades. Y cuando la iglesia hace eso, hace a un lado la palabra de Dios y se enfoca en todas estas nuevas cosas, estas nuevas doctrinas que salen, doctrinas que son contrarias a lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Sé que aquí por un tiempo, hace unos años, una de las que estaba de moda, y no lo digo, no critico, no lo digo en mal plan, lo digo con un corazón triste, pero una de las cosas que pasó por aquí, muchas de las iglesias tristemente estaban abrazando y estaba muy de moda, era eso de estar tumbando a la gente en el espíritu. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos? ¿Cuántos fueron tumbados en el espíritu? Cosas que no edifican, hermanos, cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. También hemos visto el evangelio de la prosperidad, que Dios quiere que tú seas rico, que Dios quiere que tú tengas la mejor salud, tu mejor vida hoy. Y la iglesia evangélica va corriendo hacia estas cosas y abraza estas cosas y ignoran lo que dice la palabra de Dios. Afectan nuestras vidas espirituales. Y doy gracias a Dios que ahorita eso de andar tumbando gente en el espíritu ya no, una que otra iglesia todavía anda ahí practicando, y doy gracias a Dios porque muchas de las iglesias aquí en el valle se están regresando a la palabra de Dios, están apegándose a la palabra de Dios, y doy gracias a Dios por eso. Pero también ha habido tantas esas doctrinas de que haz un pacto con Dios, ¿no? Dale $1,000 y Él te va a entregar 10,000. Y tratamos a Dios como si fuera un banco, como que si Él tiene, como que
no sé, estamos enseñanzas que tuercen la verdad de quién es Dios, la teología de la palabra de Dios. Hoy ahorita lo que está mucho de moda son las experiencias. Oh, ven y ten tu experiencia con Dios. Y muchas de las predicaciones hoy en día lo que está de moda es que están hablando a las emociones de la gente y se enfocan en emocionar a la gente, en tocar sus sentimientos. Y hacen todas estas cosas en el nombre de Jesús. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones, hermanos. Y todas las sectas, la mayoría de las sectas son conformadas por doctrinas extrañas. ¿Y saben cuál es la doctrina que es más peligrosa? La que viene mezclada con algo de verdad. Los más peligrosos son los que te abren la Biblia y empiezan a torcer y a corromper la palabra de Dios y hacen que diga lo que ellos quieren que hagan. Que diga lo que ellos quieren que digan. Esa es la más peligrosa. Los testigos de Jehová. Y de nuevo, me da tristeza, porque hay muchos que están allí, que son parte de los testigos de Jehová, que son mormones, que ellos sinceramente creen estas mentiras, están engañados. Pero tú hablas con los testigos de Jehová o con los mormones y a primera vista tú dirías, wow, esta gente son cristianas. Pero tienen doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios y son bien peligrosas porque te sacan la Biblia y tuercen la palabra de Dios y dicen cosas que la palabra de Dios no dice. Porque las enseñanzas que se oponen abiertamente a Jesús y el Evangelio, pues sí son peligrosas, pero no tanto. No cuando estamos bien fundamentados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que son mentiras. Pero cuando la mentira viene mezclada con verdad, cuando la palabra de Dios es torcida y la hacen que digan lo que ellos quieren que digan, esa doctrina es la más peligrosa y es de la que debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros creemos, hermanos, es muy importante. Amén. Porque lo que creemos influye en nuestras vidas, influye en la manera que nosotros vivimos, influye en lo que hacemos y lo que no hacemos. Y si nosotros abrazamos la falsa enseñanza, eso se va a manifestar en nuestra manera de vivir. Y por eso es tan importante permanecer en la verdad, en la sana doctrina. Por eso hacemos lo que hacemos aquí. Y esto fue una de las cosas que a mí me atrajo, me llamó la atención de Capilla Calvario. Capilla Calvario es, si ustedes los que saben, nuestro enfoque es la palabra de Dios. Le damos la prioridad a la palabra de Dios. Le damos su lugar a la palabra de Dios. Por eso estamos aquí sentados, por eso le dedicamos este tiempo a esto. Aquí no estamos para entretenerlos, aquí no estamos para hacer un show delante de ustedes, aquí estamos para ser edificados en la palabra de Dios. Y es nuestra prioridad, perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 se nos dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el estudio de la palabra de Dios, y no puedo expresar esto o exagerar demasiado en esto, pero el estudio de la palabra de Dios es fundamental y prioridad en la iglesia. Y cuando la palabra de Dios es ignorada o tomada en poco y es reemplazada por entretenimiento, por falsas doctrinas, por tus emociones, por tus sentimientos, por doctrinas extrañas, el error y las malas prácticas y la mala conducta van a surgir dentro de la iglesia y van a corromper la vida de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que si permanecemos en la palabra de Dios, que no va a haber problemas, o que no van a haber malas conductas, o que no vamos a pecar. Eso no es lo que estoy diciendo.
Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es que el permanecer en la palabra de Dios, eso es lo que nos va a ayudar a saber cómo resolver los problemas que van a haber aquí entre nosotros, cómo confrontar las malas conductas y el pecado en la iglesia. Entonces, el resultado de la sana doctrina es una sana fe y una vida espiritual sana. Y eso es lo que Dios quiere para ustedes. Es lo que Dios quiere para mí. Es lo que Dios quiere para su iglesia. Ese es el propósito de la sana doctrina, de producir vidas de piedad y vidas de santidad. En 2 de Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo en el capítulo 3, verso 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios, la sana doctrina, es la que nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos. Es la que nos reprende, es la que nos corrige, es la que nos instruye en justicia, la que nos equipa para toda buena obra. Y cualquier otra doctrina que no sea la sana doctrina, va a producir en nosotros lo opuesto. Porque solamente la verdad de Dios puede producir eso en nosotros. Mira cómo Pablo describe a los falsos maestros, a los que enseñan esta falsa enseñanza, estas falsas doctrinas. En 1 Timoteo capítulo 6, 3 al 5, él dice lo siguiente de estos falsos maestros. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido y nada entiende. Es un orgulloso y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido. Lo que está detrás de los falsos maestros y lo que produce la falsa enseñanza es un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Eso es lo que produce la falsa doctrina. En Tito capítulo 1 verso 10, Pablo le dice a Tito, porque hay muchos rebeldes, son habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, los judaizantes, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Según de Timoteo 2, 16 al 17, le dice a Pablo, evita las palabrerías vacías y prófanas, porque los dados a ellas conducirán más y más, ¿a qué? A la impiedad. Produce lo opuesto de lo que produce la sana doctrina, la falsa enseñanza. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Eso es lo que produce la falsa enseñanza. Y por eso Pablo le llama doctrina de demonios. Hermanos, lo que tú y yo creemos importa. Importa, hermanos. Y tristemente muchos cristianos son culpables de esto. La doctrina no importa. No hay que hablar de doctrina porque eso va a causar división entre nosotros. ¿Y saben qué? Yo digo amén a eso. Eso es lo que hace la sana doctrina. Divide, separa de la falsa doctrina. Y la necesitamos. Lo que tú y yo abrazamos como verdad importa. Lo que prestamos nosotros atención importa. Y nosotros tenemos la responsabilidad de prestar atención y abrazar y aceptar la palabra de Dios como la única verdad absoluta.
Amén. Aún esas cosas que no me gustan, aún esas cosas que me incomodan, aún esas cosas que a veces podemos aún estar en desacuerdo. Tenemos que reconocer que todo lo que está aquí es la verdad absoluta de Dios. Es todo o nada. Porque si tú y yo vamos a ser una iglesia fuerte, queremos ser una iglesia fuerte, amén, tenemos que ser fuertes en la palabra de Dios. Tienen que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la sana doctrina. Y digo esto con toda humildad. Aquí nos esforzamos en esto. Dedicamos tiempo al estudio. Nuestro corazón es presentar siempre de una manera clara la palabra de Dios, la sana doctrina. Nos esforzamos. Y la verdad, con toda humildad digo esto. No estoy queriendo exaltar a nadie, engrandecer a nadie. Pero sí quiero dar honor donde honor se merece. Yo doy gracias a Dios por los ancianos que tenemos en esta iglesia, la verdad. Somos muy diferentes. Diferentes edades. Hermano Mike, hermano Hugo, ellos son mayores que yo. Y sé que no parece, pero yo soy mayor que Jonathan y que nuestro hermano Joel es el más joven de los 5. Y yo doy gracias a Dios por sus vidas. Venimos de trasfondos diferentes, somos bien diferentes. Y tenemos allí en nuestros diálogos tenemos y nos salen chispas a veces, pero hierro con hierro, ¿qué? Se afila. Y nos afilamos. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Somos muy diferentes. Pero tenemos todos el mismo sentir. Y yo doy gracias a Dios por eso. Tenemos todos el mismo sentir en cuanto a lo importante y la prioridad que debe tener la palabra de Dios aquí en la iglesia, hermanos. Somos del mismo sentir en nuestro amor y la edificación de esta iglesia, hermanos. Una cosa que me bendice, entre nosotros no hay intereses, agendas escondidas. No andamos buscando, ni uno de ellos está buscando lo suyo. Todos estamos buscando solamente la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Así que yo doy gracias a Dios y honro a estos hombres que Dios ha puesto a mi lado y con que me permite servir. Porque entendemos que la iglesia, si va a ser edificada y va a permanecer firme, tiene que permanecer firme en la palabra de Dios. No en nuestras emociones, no en lo que sentimos, sino en una firme convicción de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque es el fundamento. Es lo único que va a llevarnos a cumplir y vivir en la voluntad de Dios. No hay más. Es lo único que nos va a llevar a saber cómo conducirnos en la iglesia, que es la casa de Dios viviente. Sostén, columna y sostén de la verdad. Y por eso Pablo empieza su carta recordándole a Timoteo que su mandato era mandar a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, porque algunos lo seguían haciendo. Ahora, esto es interesante porque si Timoteo estaba allí en la iglesia de Éfeso como el pastor principal, el encargado, y Timoteo tenía la sana doctrina. Y es muy obvio que la enseñanza de los domingos o la escuela dominical en la iglesia, que Timoteo la estaba compartiendo. Era el maestro. Pero habían algunos que seguían enseñando esto. Entonces, al parecer, habían otros ministerios de enseñanza donde algunos de los ancianos que estaban allí estaban enseñando algunas de estas cosas.
Entonces, no solamente tenemos cuidado de lo que se enseña aquí detrás de este púlpito, también tenemos que tener cuidado qué es lo que se está enseñando a nuestros niños, a sus niños, lo que se está enseñando a nuestros jóvenes. Y esa es nuestra responsabilidad como ancianos. Y Pablo les dice a Timoteo, cállalos, en pocas palabras, ponles un alto, tápales la boca, como le dijo a Tito, pero ya, Timoteo, ya. Y en el verso 4 les dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Ahora, no sabemos exactamente cuáles eran los mitos y las genealogías interminables, pero al parecer eran de origen judíos. Creemos que los judaizantes, los judíos que siempre andaban siguiendo a Pablo por todas partes, enseñando sus falsas enseñanzas. Porque en Tito, en el verso 1:13, capítulo 1, verso 13, Pablo les dice lo siguiente: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y más adelante aquí en Timoteo, en los versos que vamos a estudiar, Pablo nos va a decir que ellos quieren ser maestros de la ley de Moisés. Entonces estos mitos que son leyendas, que son cuentos de hombres, que son historias que cuentan, al parecer estos falsos maestros sacaban mitos, enseñanzas alegóricas de las genealogías del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, estas cosas solo dan lugar a discusiones inútiles, causan división, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Y le dice Pablo, así te encargo ahora. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? En pocas palabras, ellos estaban enseñando que había otra manera para ser salvos. Estaban sustituyendo el glorioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el único evangelio que puede salvar, y lo estaban sustituyendo con mentiras, con engaño, y no estaban haciendo avanzar el plan de Dios para la salvación, que es por fe. Ese es el mensaje del evangelio. Somos salvos por fe. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Y cuando alguien enseña que hay otra manera para ser salvos que no es por gracia, por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese es un falso maestro. Salvos por gracia es nuestro mensaje. Amén. Es la manera que nosotros venimos a ser salvos, que llegamos a ser salvos, que podemos ser salvos. Es la única manera. Y ese es el fundamento. Cristo Jesús, Él es la piedra angular. Y si nosotros erramos en esto, erramos en todo lo demás. En el verso 5, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Timoteo, el propósito del mandato de esta orden que te estoy dando, que tú des a los demás, es el amor. La meta de enseñar la sana doctrina es crear compañerismo y amor en iglesia para Dios y los unos para los otros. Y ese amor solo puede nacer de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, una fe verdadera. Un falso maestro, las falsas enseñanzas no pueden producir ninguna de estas cosas. Producen una fe no sincera, una fe falsa. Miren, el único que puede purificar nuestro corazón es el Señor.
Amén. Solamente Él, y lo hace a través de su palabra, por medio de su palabra. Nos lava, nos purifica. Y el único que nos puede dar una conciencia limpia es el Señor, por medio de su sangre que derramó en la cruz. En Hebreos capítulo 9, verso 14, el escritor de Hebreos dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, ninguno de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento jamás podían limpiar la conciencia. Solamente la sangre de Jesús. Y cuando nuestra conciencia ha sido lavado por la sangre de Jesús, nuestra conciencia ya no nos acusa. Y no porque somos perfectos, porque sabemos que somos culpables, porque sabemos que somos pecadores, pero ahora también sabemos que Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Que Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia en Él. Y ahora vivimos sin culpa. Ahora vivimos inocentes delante de Dios por los méritos de Jesucristo en esa cruz. Y por eso nuestras conciencias están limpias. Y si nuestras conciencias nos llegaran a acusar, nos dice Primera de Juan: mayor es Dios que nuestra conciencia. Y una fe sincera, una fe verdadera. Y la fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios, hermanos. El propósito de la sana doctrina es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Y solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede producir esto en nuestras vidas. Los falsos maestros y sus enseñanzas solo producen lo opuesto, corrompen nuestras vidas, producen impiedad. Y Pablo sigue hablando de estos falsos maestros, dice versos 6 al 7, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces estos hombres, al parecer, habían aceptado el Evangelio, conocían el Evangelio, pero empezaron a corromper el Evangelio y empezaron a apartarse de la sana doctrina, empezaron a desviarse. Y Pablo dice que se han apartado ahora a una vana palabrería. Ahora ellos están hablando lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y Pablo dice, dicen mucho, pero en realidad no dicen nada. Lo único que habla son palabras vacías. Entonces, y vemos que uno de los motivos que motivaba a estos hombres a querer ser maestros de la ley, ¿de cuál ley? La ley de Moisés, que eran los famosos judaizantes, eran judíos, que ellos querían ser maestros de la ley no porque amaban a la gente, no porque querían conocer más a Dios, no porque su interés era edificar a los santos, no. Ellos querían el prestigio, ellos querían el reconocimiento de ser maestros de la ley. Y esa era la cultura de los líderes religiosos, de los fariseos. Era siempre la autoexaltación, es lo que ellos buscaban. Era elevarse sobre los demás, que todos vieran cómo ellos eran de espirituales, que ellos amaban la atención de los demás, el reconocimiento de los demás. En Mateo 23, versos 6 al 7, Jesús nos dice de ellos: aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, que es maestros. Entonces el motivo de estos hombres era el orgullo, era la autoexaltación. Y ese es el motivo opuesto para querer ser un maestro. El motivo correcto para querer ser un maestro debe de ser la humildad, nunca el orgullo, hermanos. Y miren, este siempre es un peligro para todo maestro de la palabra de Dios, para todo pastor. Hoy hay una cultura que
tiene pastores como celebridades. Algunos no lo buscan, pero la misma gente los eleva y los eleva. Y eso es bien peligroso. El llenarse de orgullo, llegar a creer que somos algo que no somos. La autoexaltación. Y todo pastor, todo maestro de la palabra de Dios tiene que cuidar su corazón de estas cosas, de no caer en esta trampa del diablo. Porque la tentación siempre está allí, hermanos. Siempre está allí. ¿Por qué? Porque el orgullo es nuestra naturaleza, está allí, es con lo que tenemos que luchar todos los días. Tenemos que hacer a nuestro ego morir. Tenemos que morir a nosotros mismos todos los días. Y la manera que hacemos eso es reconociendo todo el tiempo que por nosotros mismos no somos absolutamente nada. No somos nada. El Señor es todo. Su palabra es todo. Y nosotros simplemente somos los mensajeros del Señor. Somos los chichincles del Señor. Eso es lo único que nosotros hacemos. Y yo tengo que cuidar mi corazón. Todos los pastores tenemos que cuidar nuestro corazón de esto, porque siempre está la tentación ahí. Por eso en Santiago capítulo 3 verso 1, Él nos dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ahora, este versículo muchas veces se presenta como para querer desanimar a las personas, a los hermanos, a ser maestros. Pero ese no es el propósito de este versículo. No es para desanimar. Y si Dios a ti te está llamando a ser maestro, si Dios está haciendo un llamado a tu vida para enseñar la palabra de Dios, mi ánimo para ti es: responde a ese llamado. Responde al llamado que Dios está haciendo a tu vida, pero asegúrate que lo hagas con humildad y no con orgullo, y que cuides siempre tu corazón, porque se trata de Él y no se trata de nosotros. Amén. Y estos falsos maestros querían ser maestros de la ley. Dice Pablo: pero ni ellos mismos entienden las cosas que decían y las cosas que ellos estaban afirmando. Lo que ellos estaban haciendo es le estaban dando un mal uso a la ley. Ahora, sabemos por las otras cartas del apóstol Pablo que los judaizantes enseñaban que creer en Jesús no era suficiente para ser salvo. Ellos te enseñaban: sí, tienes que creer en Jesús, eso es parte de, pero también tienes que guardar la ley de Moisés. Ellos enseñaban: es Jesús más la circuncisión, te tienes que circuncidar, tienes que abrazar la cultura judía, tienes que prácticamente hacerte judío y creer en Jesús para ser salvo. Es Jesús y guardar el día de reposo. Es Jesús y tienes que guardar la ley de Moisés, los ritos y todas estas cosas. Y cuando tú le añades a Jesús algo, ese mensaje deja de ser el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nunca es Jesús más algo más. Ten mucho cuidado cuando escuchas que te dicen: es Jesús, pero es Jesús y... No, hermanos, es Jesús y Jesús solamente. Es el único que nos puede salvar. Él es el único camino al Padre. Y cualquiera que comparte ese mensaje de añadirle algo a Jesús está bajo maldición y maldice a todos los que aceptan y creen ese mensaje. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en capítulo 3, versos 10 al 11: porque todos los que son de las obras de la ley, o sea, todos los que quieren justificarse delante de Dios porque obedecen la ley, porque guardan ciertos mandamientos, todos los que creen que tienen el derecho de estar en la presencia de Dios y ser salvos porque ellos obedecen algunos mandamientos de la ley, Pablo dice, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie puede cumplir perfectamente la ley de Moisés. Es imposible.
El único que la pudo cumplir perfectamente, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él la cumplió al pie de la letra. Él y solamente Él. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Somos salvos por fe en Jesús y en Jesús solamente. No le podemos añadir nada a Jesús. Y esta gente estaba añadiendo la ley de Moisés. Estaban añadiendo los mitos y genealogías interminables a Jesús. Estaban mal usando la ley de Moisés y estaban corrompiendo el evangelio. Ahora, ¿por qué no podemos ser salvos por la ley? ¿La ley es mala? Claro que no. La ley no es mala. Pablo nos dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. La ley es el estándar de Dios, es la norma de Dios. Pero la ley no tiene poder para dar vida. La ley solo tiene poder para condenar. Pero lo que hace la ley nos maldice. Porque nos muestra lo incapaces que somos para cumplirla. Nadie la puede cumplir. Ninguno de nosotros somos capaces de cumplir el estándar perfecto de Dios. Entonces lo que hace la ley nos declara culpables y nos hace responsables delante de Dios. Ese es el propósito de la ley. La ley es un espejo que nos muestra a nosotros quiénes somos. Es para mostrarnos y dejarnos saber claramente que tú y yo somos pecadores. Y que todos merecemos el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. Y por eso Pablo sigue diciendo en el verso 8 al 11, él dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria ¿a qué? A la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. La ley es buena si se usa legítimamente. La ley no es para los justos. La ley no es para aquellos que hemos sido justificados por la gracia y por fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra de Jesús. La ley es para condenar a los pecadores. Es para mostrarle al transgresor y al rebelde que es un transgresor y es un rebelde. Es para mostrarle al impío y al pecador, al irreverente y al prófano, que es un impío, que es un pecador, que es un irreverente y que es un prófano. Es para mostrarle a los asesinos, a los inmorales, a los homosexuales, a los secuestradores y a los mentirosos, y los que juran en falso y cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, que eso es lo que son delante de Dios y que son culpables. Y lo único que merecemos es el juicio de Dios. El propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores y nuestra necesidad de un Salvador. Digo, así es como venimos a la fe, ¿no? Entendimos, la palabra de Dios nos hizo entender que somos pecadores, que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y ahí es donde entró el Evangelio, las buenas noticias. Ahí es donde entra la sana doctrina. Ahí es donde entra la gracia y el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que hay salvación en Cristo Jesús y en Jesús solamente, por gracia, por medio de la fe, y la fe solamente, no por obras para que nadie se gloríe, no por guardar la ley.
Nadie se salva por guardar la ley. Ahora, esto no quiere decir que no estamos bajo la ley, que no estamos bajo ninguna ley. Estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. Y por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, verso 8 en adelante, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, el propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores y nuestra necesidad de un Salvador. Pero los falsos maestros enseñaban que necesitabas creer en Jesús y cumplir la ley para ser salvos. Estaban mal usando la ley. Y al mal usar la ley estaban corrompiendo el glorioso evangelio del Dios bendito que a Pablo fue encomendado. Y que ahora él está encomendando a Timoteo, y que ha sido encomendado a cada uno de nosotros que nos llamamos, que decimos que somos cristianos por el Espíritu Santo. Y en los versos 12 al 17, Pablo va a expresar su gratitud del Evangelio y de la gracia de Dios en su vida. Y lo va a llevar a darle toda la honra y todo el honor y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, terminamos con esto, hermanos. Lo que creemos importa. Lo que tú y yo abrazamos como verdad importa. Por eso Pablo le da el mandato a Timoteo a mandar a otros a que no enseñaran doctrinas extrañas y que no prestaran atención a mitos y genealogías interminables, porque solo causan discusiones inútiles, causan división, corrompen la iglesia y no hacen avanzar el plan de Dios, que es por fe. Hermanos, tengan cuidado a quién y a quién están prestando atención. Hoy por medio de las redes sociales hay acceso a muchas buenas enseñanzas, a muchos buenos maestros, a sana doctrina, pero de la misma manera también hay acceso a muchos falsos maestros y a muchas falsas enseñanzas, hermanos, a doctrinas extrañas. Así que tengan cuidado a quién están prestando atención. Tengan cuidado de dónde ustedes están formando su teología y su opinión de Dios. Miren, hay cristianos que forman su opinión de Dios por las películas que supuestamente son cristianas. Nadie va a conocer a Dios por medio de una película, hermano. Y sí hay algunas que están más o menos, son buenas y todo, pero hay unas que son terribles, que son nada que ver con el Evangelio. Dicen cosas que se escuchan bonitas, te pintan a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y muchos se van con la finta. La Biblia, mis queridos hermanos, sigue siendo el único lugar donde tú vas a poder conocer al único Dios verdadero. No hay ningún otro lugar. Porque aquí es donde Él ha decidido revelarse a nosotros. Aquí es donde Él ha decidido revelarnos a nosotros quién es Él, quién somos nosotros y su plan de salvación para todo el mundo. Y Él nos pide que tú y yo creamos todo lo que dice aquí, que abracemos todo esto como la verdad. Porque la sana doctrina es la que nos va a llevar a vivir vidas santas, vidas piadosas, hermanos. Y mi deseo para cada uno de nosotros es que profundicemos más en el estudio de la palabra de Dios. Pero pues, pastor, sí, pues aquí estudiamos la palabra de Dios todos los domingos, todos los miércoles, verso por verso, libro por libro. Sí, yo sé. Pero
quiero que profundicemos aún más, que ustedes sean más diligentes en su estudio de la palabra de Dios. ¿Ves? Con ese fin les dimos la libretita ahí para que tal vez se animen a tomar notas, empiecen a apuntar, pongan preguntas que puedan surgir, o puedas apuntar allí lo que Dios está hablando a tu vida, que conozcas más al Señor, que seamos más estudiosos de la palabra de Dios, que podamos crecer en nuestro conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no tanto para llenarnos de conocimiento, no tanto para llenar nuestras mentes de mucha información, sino para que todo eso pueda bajar a nuestro corazón y pueda seguir transformando nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir madurando en Cristo Jesús, para que nosotros podamos ser útiles para la obra del ministerio, porque de eso se trata todo esto. Amén. Ahora, yo no sé ¿qué cruza por tu mente en las mañanas al venir a la iglesia? Pero te voy a decir lo que debe de estar cruzando por tu mente. Porque muchas veces venimos a la iglesia, lo vemos como una carga a veces lo hacemos como que le voy a ir a hacer un favor a Dios. No es nada de eso, hermanos. Y lo que debe de estar en tu mente cada mañana antes de venir aquí a la congregación es estar preparando tu mente, preparando tu corazón para recibir la palabra de Dios. Pidiendo al Señor en oración que hable a tu vida, que te muestre lo que Él quiere de ti, que siga transformándote. Esa es la actitud con la que tenemos que venir aquí a la iglesia cada vez que venimos. No para escucharme a mí, no para escuchar al hermano Jonathan, para escuchar lo que tiene que decir la palabra de Dios. Amén. Miren, Pablo, en su primer encarcelamiento, él escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y en los capítulos 4, del verso 11 al 16, él les dijo de qué se trataba todo esto. ¿Con qué propósito fueron establecidos los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas? Y este es el propósito, hermanos. Él les dice en el capítulo 4, verso 11 al 16. Miren, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Tú vienes aquí, debes de venir aquí en tu mente listo para ser preparado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, el hablar la verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo de Cristo, del cuerpo para su propia edificación en amor. La sana doctrina nos protege de la falsa doctrina. Amén. Produce vidas de piedad y santidad. Nos preparan para la obra del ministerio, nos conforman a la imagen y la estatura de Cristo, nos hace crecer y madurar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser diligentes en estudiar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y no prestar atención a doctrinas extrañas, mitos y todas esas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El mandato de así te encargo ahora no solo era para Timoteo. Este mandato es para todos los pastores y para todos los cristianos.
Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros esta mañana, así te encargo ahora. No es una opción, es una orden estricta de nuestro comandante, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y Señor, pido, Señor, por tu iglesia esta mañana que cada uno de los que están aquí, cada uno de mis hermanos, si se va a llevar algo esta mañana, que se lleve esto, que se lleve este mandato de cuidar y a quienes están prestando atención, a ser diligentes en permanecer en la palabra de Dios, a ser estudiosos de la palabra de Dios, porque no hay nada que puede sustituir la palabra de Dios, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aquí estudiamos tu palabra, le damos el lugar que merece. No somos los mejores, no buscamos ser los mejores, solo queremos ser fieles, Señor. Es todo. Y pido, Dios, que la iglesia, que cada hermano y hermana también pueda comprometerse a ser fiel, que vaya más allá de venir y escuchar solamente los domingos y los miércoles, que profundicen en el estudio de la palabra, que puedan ir a tu palabra por ellos mismos y orar al Espíritu Santo que les ilumine, que los ministre, porque sabemos que eres fiel para hacerlo, es lo que tú quieres hacer, es lo que esperas de nosotros. Tú nos dices que la iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente, y que nosotros somos la columna y el sostén de la verdad. Nos has dejado esta responsabilidad. Y la única manera que nosotros vamos a poder ser la columna y sostén de esa verdad es si conocemos tu verdad. Trae convicción a nuestros corazones esta mañana, de ser estudiantes, de ser diligentes, de tener cuidado a quién estamos prestando atención. Te pido esto por tu iglesia, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.